Justicia es un sistema de proceso, sí. O sea, no es como tal de justicia, porque la justicia tiene que ver con la legalidad, es decir, ¿qué es legal y qué no es legal? No es que es justo y qué no es justo, porque realmente en un proceso legal va a ganar el que tenga una mejor estrategia, el que realmente muestre los mejores argumentos, y tal vez no siempre es lo justo, pero es un proceso legal y es un proceso administrativo. No es que yo llegue y a las 2 horas me voy a arreglar en un mes, no es cierto. ¿Por qué? Porque hay un proceso administrativo que tiene que ver el momento que recibo la queja, que el sistema lo reconoce, entonces hay que pasar un tiempo y luego se le pasa al juzgado y luego, o sea, hay todo un camino antes de que nos sentemos a una conciliación, ¿no? Entonces, la gente bueno, el nombre es muy bonito, sistema de justicia, es muy lindo, pero realmente es un sistema administrativo, que lo que va a hacer va a procurar legalidad. Sí. No quiere decir que sea justo, ¿no? Es legal, lo que sea legal. ¿Cuál es legal? Lo que marque las leyes, lo que marque en ese momento. Pero ese es el tema. Mucha gente gasta miles y miles en un proceso legal, pudiendo llegar a un acuerdo, y tal vez un acuerdo es: yo voy a ceder en algo porque no todo va a ser lo que yo quiero, pero voy a ceder, pero también tú vas a ceder, ¿no? Pero pasan muchas cosas ahí en esa situación, ¿no? De repente, los motivos por los que se separa una pareja son muy grandes, ¿no? Y existen muchas vertientes y muchas aristas en las separaciones, ¿no? Y de repente, si una de las partes se siente vulnerable, o si una de las partes descubre que hubo situaciones que no tan fácilmente se pueden negociar, como una infidelidad, pues entonces la otra persona, si tiene unas características narcisistas, pues va a entrar con un mecanismo de defensa muy complejo que va a evitar, y va a ser muy complicado el poder negociar. En primera instancia el divorcio, y en segunda instancia todo lo relacionado a la custodia, ¿no? Es que hay fantasías, o sea, hay la mujer o el hombre que se casa para la familia ideal y siempre estar juntos, pero en un tema más fantasioso que real, cuando hay una ruptura por una situación de infidelidad o de agresión, lo que se le rompe al adulto es su idea, su fantasía. Y entonces es con lo que va a tener que trabajar la frustración. Muchos adultos tampoco tienen trabajado el tema de la frustración, ¿no? Pues por eso dan tanta agresión, por eso vemos que al primer... sales a la calle y oyes tantos claxonazos y tantas mentadas. ¿Por qué? Porque el adulto, aparte de todo el contexto estresante que puede haber en la sociedad, tampoco está apto para manejar su propia frustración. O sea, en las rupturas tal vez mi proyecto de vida no se dio contigo, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar, ¿qué tanto tengo yo, otra vez como ese niño, aceptar, reconocer, asumir, para poder trabajar? La introspección personal de nuestras áreas de oportunidad, porque la otra pareja, la otra parte, no solamente cometió los errores, o sea, es una cuestión de dos, ¿no? Siempre. Uno fue el infiel, pero el otro, ¿qué pasó para que el otro fuera infiel, ¿no? Sin que estemos responsabilizando a uno a otro, pero al final es una situación de dos siempre. Y tenemos que trabajar como adultos en esa introspección, pero acabas de decir algo muy importante, el tema de la frustración. Creo que como padres tenemos una labor bien importante de trabajar en la frustración con nuestros hijos. Es decir, oye, es que no gané esta carrera. A ver, ¿qué pasó? ¿Entrenaste lo suficiente? Claro, ¿qué nos faltó? Vamos a corregirlo. ¿O tú crees que hiciste lo suficiente? Bueno, entonces vamos a trabajarlo de determinada manera. Pero es mucho el diálogo, y que desde casa, desde nosotros como padres, desde una edad muy temprana con nuestros hijos, trabajemos y hablemos con la frustración. Yo he tenido equipos de trabajo desde muy joven, y siempre les he platicado que hay que trabajar con la frustración. Hay días que te va a ir muy bien en ventas y hay días que te va a ir muy mal. Pero no porque el día que te fuiste muy bien eres el más fregón, y el día que te fue mal eres el peor, ¿no? Y en eso es toda la vida. Cuando aprendemos a trabajar la frustración, estamos del otro lado. Y fíjate que eso es mucho trabajo por hacer, porque hay muchas, me ha tocado, ¿no? Mamás y papás, pero en general mamás, que a los hijos les aplauden todo. O sea, sí, claro. No sé, el maestro me cae mal porque es un tonto. Y en lugar de decir, a ver... ¿Por qué lo dices? Primero, ¿por qué? ¿En qué te basas? Es un adulto, es un maestro, él ya logró lo que tú todavía no logras, respeta. Sí, pues sí, la verdad es que sí, un tonto. Tú, mi amor, tú eres el más listo, el más hermoso, el más... Así les hablan, o sea, es decir,
Hay un juego también mucho de seducción emocional de mamás y papás con los hijos. O sea, parecen las parejas emocionales de los papás o de las mamás que sus hijos. Entonces, idealizo lo que mi hijo hace, ¿no? Y justifico lo que mi hija hace. Y no estoy preparando al adulto que se tope con la realidad, y eso tiene que ver con la frustración. La realidad no es como querramos. No todo es color de rosa. Nada es como no querramos. Todo es color de rosa. Hay retos. Claro, hay retos, hay frustraciones, hay caídas, hay logros, ¿no? Pero también hay que entender que nosotros tenemos como sociedad una labor muy importante, porque cada vez más existe, y lo empezaste a hacer en la entrevista, existe un mundo ideal en donde desafortunadamente por las redes sociales, pues los niños creen que todo es color de rosa, ¿no? Y que es muy fácil ir a Disneylandia, o es muy fácil conseguir los tenis tal, o el juguete tal, o el videojuego tal, ¿no? Y todo tiene un costo, una labor, una función, un proceso, un esfuerzo que hay que nosotros como padres platicarlo y sensibilizar a nuestros hijos. Y dar el ejemplo también, porque a veces también queremos que el niño sea de 10 y yo como papá o mamá tengo 7. Entonces no puedo exigirle a mi hijo que dé un 10 cuando yo soy un papá o una mamá que no llego ni al 8. No, le decimos al niño, aprende a respetar a tus mayores cuando nosotros nos ven que nos respetamos a nuestros padres, a nuestros hermanos o a nuestros colaboradores, ¿no? Sí, te digo, o sea, al final todo viene de los papás, de la educación, cómo el niño va a aprender a través de la experiencia. Y bueno, entremos un poco en materia. Entonces, en ese sentido, ¿en qué año se empieza a hablar de este concepto de alineación parental? Bueno, realmente esto empieza a hablarse más como SAP, ¿no? Como síndrome de alineación parental, ya sabes. Y bueno, se hace todo un movimiento porque este psiquiatra que empieza a acuñar este término, síndrome de alineación parental, Richard Gardner, empieza a evidenciar que en los juzgados hay este tipo de problemáticas de manipulación por parte de algún progenitor hacia los hijos. Eso se vuelve una situación que se vuelve hasta político porque empieza a haber negacionistas ante esta situación del SAP en su momento, y donde su mayor argumento, sin argumento, es que el profesional que lo enunciaba tenía había creado ese concepto para justificar a hombres violentadores o para temas con la pedofilia. Curiosamente, este grupo negacionista que empieza con españoles, con argentinos, curiosamente uno de los más aguerridos, digamos, en contra del SAP, Jorge Corsi, argentino, lo toman como un gurú de la política de género. Él empieza a crear cátedra de violencia doméstica, en donde dice que efectivamente solamente los varones son los que violentan, y por esto ese concepto del SAP no lo reconocen, porque viene a justificar a estos hombres violentadores y además pedófilos. Genera este movimiento, se le unen diversos españoles y chilenos, en fin, pero en especial él lo toman como el gurú de la política de género, migra a la violencia doméstica, a la violencia de género, lo llevan a hacer cátedra a España, es más, también aquí en México estuvo. Pero fíjate qué es lo que es mi línea de investigación que lo tengo sustentado. ¿Qué sucede con este grupo que se vuelve negacionista del SAP, del cual tristemente México toma sus panfletos, y digo panfletos porque realmente ellos mismos generan una revista, ¿no? Y a través de esa revista que generan, escriben lo que quieren, sin una revisión realmente científica. Sin bases y argumentos. Nada. Y donde esos dichos eran siempre enfocados en que la única víctima de la violencia doméstica era la mujer y el único que lo ejecutaba era el hombre.